Hola amigos y amigas, soy Fernando San Román, editor general de Diario Regionalista y les doy la bienvenida a Agenda Norte, el programa donde analizamos la pauta de minería, negocios, innovación y territorios. Y hoy día estamos con el gobernador regional Ricardo Díaz, quien gentilmente aceptó conversar con nosotros para dialogar de distintos temas de contingencia regional. Gobernador, gracias por acompañarnos. Gracias Fernando, gracias por la invitación y la verdad es que estamos muy contentos de estar acá en Agenda. Nos ha ido bien cada vez que venimos acá, así que ya se está convirtiendo en buena cábala. Qué bueno, entonces vamos a tener próximas entrevistas también. Ya, perfecto. Partamos por la contingencia, lo que salió en los últimos días, gobernador, referente a la situación de este convenio que tenía la Universidad Católica del Norte, Cerro Ventarrones, para este observatorio con una entidad estatal china, que está en la polémica porque la Cancillería anuncia que este convenio no es válido y por lo tanto queda stand-by, una situación que hace muchos años se viene trabajando. Incluso ustedes como gobierno regional invirtieron 1.900 millones en pavimentación de caminos de acceso. Sí. ¿Qué pasó? ¿Queda esto en nada? ¿De quién es la responsabilidad? A ver, lo que yo tengo entendido es que cuando la Universidad Católica del Norte firma este convenio con las instituciones chinas de observación especial, ellos de alguna manera habrían ofrecido algunas condiciones para las cuales no estaban autorizados. Todos los que somos organismos subnacionales, cada vez que firmamos un acuerdo internacional, tenemos que necesariamente pasar por una visación con Cancillería. Nosotros en el gobierno regional, cuando hemos firmado los convenios con otros gobiernos regionales, por ejemplo el que hicimos con Queensland, tuvimos que pasar el documento para que Cancillería lo visara y en el fondo se asegurara que nuestros ofrecimientos no excedían las labores o las competencias del gobierno chileno. En este caso entiendo que eso no ocurrió y por tanto cuando los chinos ya comienzan a trabajar y comienzan a construir, ellos intentaron importar algunos materiales y obras y ahí se dan cuenta de que no tenían las mismas garantías que por ejemplo contaba eso. Entonces ahí es cuando salta la alarma en Cancillería respecto a cuál habría sido el acuerdo que firmaron la Universidad Católica y ahí se explica por qué comienza a caerse esto. Esto venía conversándose ya hace bastante tiempo, o sea, no es que por lo menos yo haya sido testigo de presiones del gobierno estadounidense para que esto se bajara. Pero también coincide esto con esas advertencias que hace el gobierno de Estados Unidos el año pasado, o el año antepasado, incluso las autoridades anteriores de la embajada, del gobierno anterior, tanto como las autoridades de Donald Trump, el nuevo embajador, igual ellos manifiestan su inquietud y esto coincide con esas apreciaciones. Sí, pero en realidad, si lo planteamos en esos términos, Chile no podría exportar cobre a China. Y el 80% de lo que nosotros exportamos se va a China, solamente el 20% a Estados Unidos. Entonces, la verdad es que sí, o sea, el gobierno estadounidense puede hacer indicaciones, puede decir lo que quiera, pero en realidad Chile es un estado soberano y va a establecer estos convenios con quien estime conveniente. Pero en este caso en particular, aquí fue un error de la Universidad Católica respecto de lo que había ofrecido. Ahora bien, respecto del camino, porque he visto por ahí algunos malintencionados que dicen que nosotros hicimos el camino a la nada. Primero, comentarles, porque esta gente malintencionada intenta adosarme a mí ese camino. Este es un camino que aparece con el convenio de vialidad que se firma en el año 2020. Cuando está Rodrigo Saavedra de intendente, ahí se firmó ese camino. Y la verdad es que el Cerro Ventarrones es un cerro que tiene capacidad de visibilidad astronómica. Por tanto, el camino sí o sí se tenía que hacer. Es mucho antes de que apareciera este convenio con los chinos. Entonces, de ningún modo nosotros estamos construyendo caminos para los chinos. Tampoco estamos haciendo obras inútiles porque efectivamente ese sitio, ya sea con los chinos, ya sea con los estadounidenses, con quien sea, eso se va a hacer igual. Respecto al tema de bienes nacionales, porque nosotros consultamos bienes nacionales y dijeron que no se iban a referir, entonces quedamos un poco en el aire. ¿Qué es lo que sabe usted respecto a esta concesión que tenía bienes nacionales con la UCN? Lo que yo sé es que cuando pides una concesión, nosotros recuerda que pedimos la concesión del Cerro Maquena, esas concesiones son por un tiempo limitado que tú tienes que ir renovando y la persona interesada es la que tiene que hacer la renovación. Yo lo que entiendo es que la Universidad Católica del Norte no habría hecho las renovaciones como corresponde, ni en tiempo ni en forma, por tanto eso ocurrió. Tampoco es que por presiones el gobierno chileno le quitó la concesión, o sea,
yo creo que hay un fallo en la universidad. Finalmente, entonces, gobernador, acá hay un tema de procedimiento de la UCN, que es la que genera toda esta situación, y no hay otro trasfondo, entonces. Yo no veo mayores trasfondos, o sea, yo creo que son situaciones perfectamente remediables que se pueden hacer. O sea, yo creo que lo interesante para la región es que ojalá haya proyectos astronómicos con nuestras universidades. Y si esto no resulta, nosotros tenemos el proyecto con la Universidad de Antofagasta de instalar un telescopio, lo estamos trabajando con la Universidad de Tokio y bueno, ahí invitar a todas las universidades locales a que podamos trabajar en conjunto. O sea, yo lo que creo que el objetivo de todos nosotros debiera ser dejar capacidad instalada regional y eso es algo bien relevante. Pero para cerrar el tema, gobernador, ¿queda abierta la posibilidad de que se pueda subsanar este tema con China para que eventualmente se pueda reactivar este proyecto si se hacen los procedimientos como corresponde? Cancillería así lo plantea en su comunicado. En el fondo, si se hacen todos los procedimientos como corresponde y con el debido resguardo, eso puede hacerse. Gobernador, cambiando de tema, concesión Salud Siglo XXI, Hospital Regional. Un tema muy complejo. Contémosle a la gente que el Hospital Regional, si bien es un hospital público, está su administración, su operación a cargo de una empresa privada, que es Salud Siglo XXI. Esto por el modelo de concesiones que se creó en Chile hace muchos años, no vamos a decir en qué gobierno. Y esto permite que una empresa privada en el fondo se haga cargo de una entidad pública, como un hospital. Y ha habido muchos reclamos por distintas irregularidades, fallas constantes, climatización, filtraciones de agua, hasta incendios. O sea, de todo ha ocurrido, con lo que eso implica para la postergación de horas, cirugías, atención a las personas. Bueno, eso es cierto. De hecho, el problema es que nosotros fuimos, no sé si beneficiados o maldecidos con la primera concesión de un hospital regional. Y en esta primera concesión yo creo que el modelo se aplicó erróneamente, porque en el fondo se pusieron aspectos críticos del funcionamiento de salud dentro del contrato de concesiones. Y eso ha sido una dificultad enorme. Por un lado, se han detectado fallas en los procesos de construcción. Ahí habría que preguntarse en dónde estaban los hitos que tenían que hacer estas revisiones, en dónde estaban los inspectores fiscales que tenían que revisar que se usaran materiales que corresponden. Y bueno, y después en el funcionamiento del hospital se han ido advirtiendo varios problemas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se han cometido faltas, se ha sancionado, se ha pagado la multa, lo cual desde una perspectiva de una carretera o de la perspectiva de una obra de infraestructura suena bien, pero cuando estamos hablando de la salud no se ve tan bien, porque en el fondo SACIR puede perfectamente pagar las multas. Todos somos testigos de las millonarias ganancias que tiene, por tanto le alcanza para pagar las multas. Y tiene hartas concesiones, hartos negocios en todo Chile. Claro, entonces, y en ese sentido el problema es que el malestar de una persona que estaba en lista de espera, una persona que se tenía que intervenir, el riesgo a la salud de una persona que tenía que hacerse un tratamiento urgente, eso es lo que no se entiende en este modelo de concesiones. Porque en el fondo, ya, ¿de qué sirve que se pague la multa si que estamos abultando la lista de espera y estamos generándole daño a la gente de la región? Y ahí es donde nosotros planteamos una crítica al sistema de concesiones. Porque efectivamente el contrato se puede cambiar. ¿Por qué no se ha cambiado? ¿Por qué no se han puesto cláusulas más exigentes? Eso está a cargo del MOP, ¿no? ¿Cierto? Está a cargo del MOP, está a cargo de esta unidad que se llama concesiones del MOP, y ahí hay un inspector fiscal que es el que debiera ir levantando todas estas críticas y debiera en el fondo ir levantando los antecedentes para ver si vale la pena o no cambiar el contrato. Nosotros creemos que sí, los gremios creen que sí, pero lamentablemente ahí como que este sistema funciona más bien para la empresa más que para la comunidad. Usted ha dicho claramente, gobernador, que hay que poner fin a esta concesión y también criticó la ausencia de la empresa en una reunión que usted sostuvo con Seremi de Salud, Servicios de Salud y los gremios. La empresa no se presentó. Claro, y fueron citados. De hecho, la fecha de la reunión se cambió porque la empresa no podía estar y finalmente tampoco asiste el momento que tenía que estar. Entonces eso manifiesta una desconexión y la verdad que pareciera un poco interés de la empresa con la región. Y eso es lamentable. De hecho, quizás sería bueno hacer una queja de protesta al gobierno español respecto de el actuar de esta empresa española que no es capaz de respetar a los antofagastinos. ¿Y el MOP, gobernador, qué actitud ha tenido en esto? ¿Ha estado a la altura? Lo que pasa es que el MOP ha estado complicado y muy preocupado porque en el fondo los cuestionamientos del hospital regional terminan cuestionando el sistema de concesiones en hospitales y ellos pretenden instalar varios hospitales con este sistema. Entonces es una muy mala noticia para ellos y ahí es donde les preocupa esta situación.
Pero la verdad es que ahora nosotros hemos hecho el llamado que venga el director nacional de concesiones y la verdad es que hasta ahora no se escucha. Y eso será algo que le tendremos que informar al presidente. En esta visita que tiene ahora a la región. Claro. Gobernador, cambiando de tema, EMRA, Estrategia Minera Regional, por primera vez existe un instrumento, un documento que genera alineamientos, que ordena la inversión, que se plantea también una mirada más de mediano y largo plazo. ¿Cómo se llega a esta EMRA y cuál es el objetivo de este instrumento? La EMRA nace porque todos nosotros acá en la región tenemos esa mirada de queja y de cuestionamiento de la minería, del gran aporte que hacemos como región al país a través de la minería y de los pocos beneficios que tenemos. Que Chile gana mucho con el litio, que gana mucho con el cobre. Imagínate que 2/3 de todo el cobre chileno sale de esta región. Y el 100% del litio de Chile sale de esta región. Por tanto, Chile gana mucho, pero cuando uno comienza a mirar cuáles son las inversiones o cómo aceleramos los proyectos que le hagan beneficio a la gente de la región, no los vemos. Por tanto, la EMRA es un intento de generar un espacio de lo público con lo privado para adentrarnos en mejorar el bienestar de la región. Y cuando digo el bienestar de la región, estoy diciendo el bienestar de todos, no solamente los antofagastinos. Aquí en esta región hay personas que al día de hoy, en el siglo XXI, todavía viven sin agua potable. Y eso no puede ser. Sobre todo si son de las zonas donde más riqueza se produce. Hay personas que no tienen agua para sus sistemas de regadío. Hay personas que todavía no cuentan con el acceso, por ejemplo, a una posta para poder atenderse. Esas son las situaciones que estamos resolviendo con la EMRA. Y también ir reduciendo las brechas que tenemos en educación, en vivienda, en salud. Hay proyectos donde le hemos pedido a la industria minera que aceleren los trámites para los diseños y que nos permita hacer mayores inversiones. Entonces, esas son las cosas. O sea, la EMRA tiene una mirada de tratar de mejorar el bienestar, la calidad de vida de la región, de la gente en la región, pero también tenemos que tener otra mirada respecto al futuro de la región. O sea, ¿qué es lo que esperamos lograr en esta región a futuro? ¿Cuál es el gran desafío que tenemos? Y eso lo queremos trabajar ahí a través de la EMRA en capacitación de mano de obra, mejoras en la producción ambiental, que perviva algo más allá de la minería después que la minería se vaya. Gobernador, también plantean dentro de estos debates que se han dado en la EMRA y la última reunión que tuvieron con las empresas y todos los actores involucrados, proyectos estratégicos, proyectos de gran envergadura. Y nuevamente sale a la palestra la posibilidad de un tren urbano para Antofagasta. Pero también surgen las críticas porque dicen, oye, esto es como el cuento que siempre se viene contando hace 10, 20, 30 años. Tranvía para Antofagasta, tren urbano, lo dijo Karen Rojo antes de ser formalizada y condenada. Lo han dicho cuántos... ¿Me está amenazando? No, para nada. Estoy recordando nomás, porque ella también lo propuso. Lo han dicho distintas autoridades, exalcaldesas también, que ahora Marcela Nanro, que volvió a ser electa diputada, lo planteó también cuando era alcaldesa. O sea, claro. Se ha dicho tantas veces, ¿por qué deberíamos creer que ahora sí puede ser realidad un tren urbano? Porque, a ver, yo aclararía las cosas que uno dice. Yo lo que dije es que Ferrocarril se abrió a la posibilidad de instalar un tren urbano y que con ellos vamos a hacer un estudio de factibilidad de la instalación de ese tren. La diferencia con todas las promesas que se han hecho antes y todas las maquetas que se han planteado antes es que esta vez está la voluntad de la compañía a través del espacio de la EMRA de dejar espacio de la faja que ellos tienen autorizado para que haya un tren urbano. Pero sería como tendría que construirse un nuevo carril, por decir así. Es posible que se haga un nuevo carril. El gerente del ferrocarril dice que se puede usar el mismo carril y que en algunas zonas puede haber un desvío, en el fondo, para recoger pasajeros. Pero eso lo tienen que analizar los expertos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos pidiendo precisamente que venga el Consejo Política de Infraestructura, que es un organismo a nivel nacional que ve los temas de inversión. Ellos van a estar el 7 de febrero acá y ahí con ellos proyectar junto al ferrocarril cómo vamos a ir diseñando este espacio. El ferrocarril seguramente bajo mi periodo no va a estar, pero sí vamos a dejar asentadas las bases para que eso se pueda construir y se pueda habilitar. Entonces, eso es, o sea, yo no ofrezco cosas que no vaya a poder ejecutar.
O sea, en concreto, FCAB manifestó toda su voluntad y se abrieron a la posibilidad de que esto Claro, pueda ser realidad. claro. Y esos son los proyectos señeros que están saliendo de la EMRA. O sea, en el fondo, la posibilidad de mejorar el transporte, que claramente mejoraría la calidad de vida de las personas. O sea, alguien cuando viene desde la zona norte de Antofagasta demora 40, 50 minutos. Entonces, con esto podríamos agilizar los tiempos de transporte. Pero también hay otros proyectos hermosos. El Parque Chungungo, que es como una nueva avenida Brasil en el sector norte. O, por ejemplo, el Hospital de San Pedro de Atacama, que también es una gran obra de infraestructura que vendría a equiparar las condiciones de salud para la gente de San Pedro, que en el fondo no tiene esos espacios de atención que tendría y que se merecen. Entonces, esas son las obras que estamos impulsando a través de la EMRA. Pero también hay algunas cosas de corto plazo. Queremos hacer un plan de intervención en contra del cáncer. Yo creo que podemos rebajar las listas de espera, podemos comprar servicios. La lista de espera oncológica. La lista de espera oncológica, o sea, comprar servicios, por ejemplo, para hacer los análisis de biopsia, para hacer atención y quizás los casos más urgentes llevarlos a Santiago, ¿por qué no? Esas cosas son las cosas que estamos proyectando desde la EMRA. Gobernador, ¿cómo ha sido este proceso de partir usted como ambientalista cuando estaba este movimiento, este polvo te mata? Muchas veces me tocó marchar con usted. Sí. A asumir como gobernador ya un rol distinto, institucional, donde tiene que preocuparse de todos los temas de la región, no solo de la comuna de Antofagasta, no solo el tema ambiental, y pasar de ser un actor crítico a sentarse a la mesa con estas mismas empresas que en su momento fueron objeto de estas críticas y llegar a estos acuerdos, construir esta EMRA, generar este entendimiento. ¿Cómo ha sido ese proceso, gobernador? Lo que pasa es que mi vida de activista ambiental no fue la vida del típico activista ambiental que de alguna manera no generaba espacios de diálogo. O sea, la gente recordará que cuando nosotros parábamos los camiones frente al puerto, dejábamos pasar la ambulancia. Y de hecho había muy buena sintonía con la gente. O sea, la gente agradecía que hacíamos estas distinciones. O sea, no era detenemos todo y no pasa nadie porque en el fondo queremos bloquear el puerto. En el movimiento mismo nosotros sacamos el acuerdo de producción limpia, que es ese gran acuerdo en donde se cambia el sistema de transporte y donde las empresas deciden poner $500 millones. ¿Para qué? Para que en el fondo los camiones vinieran sellados y se cambiara el sistema de transporte de embarque. Mis propuestas siempre han sido propuestas dialogantes y nunca yo he dejado la beta ambientalista. Lo que pasa es que ahora me toca no solamente proteger el sector del puerto, me toca proteger toda la región. Yo, si bien tenemos la EMRA y nos sentamos en la mesa con la empresa minera, eso no impidió que denunciáramos, por ejemplo, en su momento escondida, cuando un relave que ellos eran encargados no habían hecho el proceso de cierre como corresponde. O sea, eso lo denunciamos, hicimos el estudio para cambiar la norma en la bahía de Mejillones, levantamos un centro de monitoreo frente al puerto de Antofagasta. O sea, yo creo que ahí la postura siempre ha sido honesta. O sea, no hemos abandonado a esos temas. De hecho, por lo menos nosotros hemos hecho nuestra parte en el plan de descontaminación de Calama. O sea, ahí el ex Ceremi de Medio Ambiente, que la verdad siempre bloqueó ese plan de descontaminación, mientras que el gobierno regional se puso a pavimentar las calles, que era parte del compromiso que tenía para ir evitando los niveles de polución. O sea, yo he seguido trabajando en esos temas, tengo todo un plan de toma precoz del cáncer, estamos con el royalty, estamos formando oncólogos en la región, estamos con el proyecto del oncológico en Calama, ya llevamos sillones de quimioterapia. O sea, quien pretenda decir que porque levantamos la EMRA hemos dejado la lucha ambiental o apelar a la dignidad que nos merecemos, está muy equivocado. De hecho, la EMRA, su subtítulo es el bienestar de la gente que vive en la región. Gobernador, quiero detenerme en un punto que planteé recién sobre el ex Ceremi de Medio Ambiente, Gustavo Rivero, estamos hablando de él. Cuando dice que él bloqueó el tema del plan de descontaminación o no colaboró en eso, ¿a qué se refiere específicamente? Me refiero a que ese plan tenía medidas muy definidas y tenía ciertos compromisos que se tenían que cumplir, por ejemplo, la participación ciudadana, y esos procesos no se llevaron a cabo en el tiempo que correspondía. De hecho, el plan todavía no se aplica. Entonces, ahí hay una responsabilidad de no haber llevado esas acciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hubo un actuar que no fue del todo profesional respecto de la gran demanda que tenía Calama. No es menor que Calama haya tenido que querellarse por el tema de contaminación, puesto que este plan se demoró por parte de una institucionalidad que se decía ambientalista.
Porque acuérdate que el gobierno se planteó en un inicio como un gobierno ambientalista, feminista y regionalista. ¿Qué pasó con eso, gobernador? ¿Cuál es su evaluación del actual gobierno? Usted es un aliado, obviamente, del actual gobierno, es parte del sector de la centroizquierda, pero ¿hay alguna crítica ahora que está terminando? Lo que pasa es que hay un espacio y hay un elemento que suele pasar mucho en campaña de gente que cuando le cuesta enfrentarse con el poder y le cuesta asumir el poder, tiene que entender que no todo se puede hacer y que no todo se puede cumplir. Cuando tenemos expectativas tan altas respecto de algo y generamos expectativas tan altas, después tú chocas con la realidad, que es el sistema público. Y eso es lo que quizás pasó acá. De alguna manera, yo no dudo que el presidente Boric haya hecho los mejores esfuerzos para poder llevar a cabo su plan, ¿ya? Y que sin duda cuando hizo la promesa de que se iban a desaparecer los delegados presidenciales en campaña, seguramente fue una promesa que hizo sin tener todos los antecedentes de cómo tenía que funcionar el Estado y cómo tenía que funcionar el gobierno. En ese sentido, sí, o sea, yo vi en el gobierno grandes aliados por el tema de descentralización. Curiosamente, el ministro Marcel fue un gran aliado. El ex ministro de Hacienda. Levantó proyectos que nos beneficiaron mucho. Incentivó leyes de presupuesto que nos ayudaron a sacar. Pero también hubo otros ministros que no tenían esta mirada, ¿ya? Y que obedecen a una mirada distinta. La descentralización no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Es un tema de aquellos que creen que la gente puede tener un modo de actuar distinto y que en el fondo que pueden darle poder a las regiones. Yo no dudo del compromiso con la descentralización del presidente, pero sí puedo cuestionar muchísimo a algunos ministros que no estuvieron a la altura de ese compromiso. ¿Cómo qué ministros, con cuál les costó más trabajar, gobernador, o con cuál tuvo más trabas? En su momento con Interior, con los ministros del Interior, o sea, en su momento... ¿Con Carolina Toá? Carolina Toá fue una gran defensora de los delegados. Y eso es complejo porque yo soy muy cercano a Carolina Toá. Yo la estimo muchísimo. De hecho, en la primaria yo estuve con ella. Pero hay que reconocer que ella era muy defensora de la institucionalidad de los delegados. Y se entiende, porque en el fondo tú tienes que tener representantes. Si lo que yo le cuestionaba a la ministra era que eso no tiene por qué obnubilar la figura del gobernador o la autonomía que un gobernador debiera tener. Nosotros aspirábamos a tener la misma autonomía que un municipio, que nuestro presupuesto no dependiera de la ley de presupuesto. Entonces ahí es donde efectivamente tú ves que o tener que estar pidiéndole autorización a la DIPRES para cada cosa, ¿no? Bueno, la DIPRES ha sido un incordio, pero en general es como el estatus DIPRES. Pues, sí. En todos los gobiernos siempre la DIPRES pone... Sí, de todos los colores políticos. Parece claro que la DIPRES es un tema. Es tema, porque en el fondo... Pero tiene que ver con concepciones del país. O sea, yo creo que el tomar las decisiones en el territorio hace bien. Una persona que vive en el territorio, que conoce esa realidad, puede tomar mejores decisiones. Puede decirle a INA, ¿sabes qué? No te ubiques ahí, porque en realidad ese espacio es un espacio complejo a nivel regional. Es una persona que puede decir, ¿sabes qué? De aquí sale el agua y esta gente no tiene agua potable. O puede decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no distribuimos mejor la riqueza entre Antofagasta y Calama y Tocopilla y María Elena y Sierra Gorda? Existen otras 7 comunas, no solo Antofagasta y Calama. Entonces, esas son decisiones que se pueden tomar desde el territorio. Y eso es lo que a veces falta, pues, esa mirada. Por eso es que en el fondo la descentralización es un tema de la concepción que tenemos de sociedad y de país. Sobre INA, recién lo nombró, el proyecto de AES Andes que decidió desistirse, que ponía en riesgo, según los astrónomos, las observaciones de Paranal. ¿Y cómo prevenir que esto no vuelva a ocurrir? Porque así como ocurrió con esta empresa, podría venir otra y tratar de instalarse en el mismo lugar. La mejor forma de prevenirlo es que se apruebe el PROT, que es el Plan de Ordenamiento Regional del Territorio. Este instrumento es un instrumento que le da a los gobiernos regionales la facultad de establecer dónde se van a instalar cada una de las industrias. Cuando uno tiene ese conocimiento y puede hacer esa indicación, ayuda a programar y organizar mejor el territorio. ¿Y en qué está eso? Eso está en Contraloría, esperando ahí que salga de la autorización de ese proyecto. ¿Y le han dado algún plazo? ¿Hay una estimación de cuándo? No, lo que pasa es que yo siento que había una intencionalidad de que el proyecto no salga, porque en el fondo se le plantea el proyecto a Contraloría y al poco tiempo se saca para hacer observación y después se vuelve a ingresar.
¿Y de quién depende sacarlo o volver a ingresarlo? Subdere, Ya. que depende del Ministerio del Interior. Gobernador, a propósito de lo que estábamos hablando, el nuevo gobierno. El 11 de marzo asume José Antonio Kast, un gobierno totalmente distinto al actual, con una mirada de ultraderecha. Se están nombrando los cargos, ya se nombraron los ministros, en las próximas horas se van a saber los delegados. ¿Cuál es la proyección que usted tiene como gobernador con un gobierno de un color distinto en lo político? ¿Cómo espera relacionarse con las nuevas autoridades? Me van a tratar de amarillo, pero por el bien de la región yo espero poder trabajar adecuadamente con ellos. Yo espero que hayan espacios de diálogo para poder levantar las demandas que tiene la región. Porque efectivamente muchas de estas demandas se resuelven al nivel central. Entonces, por el bien de la región uno tiene que generar esa capacidad de diálogo. Ahora bien, muchas expectativas no tengo, porque mi mirada, y yo siempre lo he dicho, los republicanos no han tenido la experiencia de gobernar. Y puede pasar lo mismo que narramos recién, que ellos ya hayan generado demasiada expectativa y después se encuentren con la maquinaria estatal que no avanza a la velocidad que ellos crean. ¿O hay cosas que simplemente no se pueden hacer también? Bueno, sí, pues, o sea, entonces, y en ese sentido ya hemos visto pues, que en el fondo, una vez electos, ya han cambiado de opinión en varias cosas. No se rebajaron los sueldos, solo fusionaron un ministerio, pero se fusionó no porque tenían esa visión de ahorrar más al Estado, sino que se fusionó porque se cayó el ministro de Minería. Porque una empresa lo anunció antes. Claro, ya están diciendo que no van a poder echar a todos los migrantes que prometían, ya estamos viendo que están haciendo declaraciones que no corresponden, entonces no ha sido todo lo prolijo que dijeron que iba a ser. Y bueno, y se entiende, pues, sí. La realidad es distinta a la promesa, es distinto estar en una vereda quejándote, gritando, que estar en la vereda donde tú tienes que gestionar soluciones. Otra cosa es con guitarra, dicen, ¿no? Es muy distinto con guitarra. Pero bueno, ahí si ellos tienen la disposición de diálogo y si ellos quieren lo mejor para esta región, van a tener en mí una persona que les puede ayudar. Ahora, si ellos quieren, en el fondo, seguir con esta dinámica de polarización y si intentan dañar a la región, van a tener en mí a alguien que se les va a poner de frente. ¿Qué espera del cargo de delegado o delegada presidencial? Tiene que ser alguien de acá, porque también suenan como Suena posibilidades mucho que sea alguien de fuera. que viene alguien como enviado del nivel central, como un verdadero delegado parece desde el nivel central y no una persona que conoce el territorio. Sería una pésima señal que fuera alguien fuera de la región. Yo creo que eso daría mucho que hablar porque en el fondo no se trata solamente de alguien que tenga vínculos con el nivel central. Se trata de alguien que conozca el territorio y que sepa cómo se buscan las soluciones del territorio. Entonces, si van a mandar a alguien desde Santiago a que aprenda cómo funciona el territorio, vamos a perder mucho tiempo. Y hay cosas que son urgentes acá. Entonces, yo creo que sería una muy mala señal. Pero bueno, la ciudadanía eligió a este presidente y cuando lo elige le da esa capacidad de actuar. Gobernador, ¿cómo está la relación con los alcaldes de la región? No, yo creo que muy bien. De hecho, nos hemos reconciliado bastante con la alcaldesa de Tocopilla. Estamos viendo todo el tema del corredor bioceánico con ella. Estamos trabajando muy bien con todos los alcaldes, o sea, incluso los de otro sector político. Con Sacha, por lo menos, ya hay algunos proyectos que están presentando al CORE. La alcaldesa Sierra Gorda está levantando su propia ENRA. Entonces, la verdad es que ha habido muy buena sintonía de trabajo. Ellos son la principal fuerza con la cual nosotros podemos trabajar y nosotros esperamos ir concretando los proyectos. Ahora sí, esta vez por indicaciones de Contraloría vamos a tener que ser más cautos en cómo asignamos los proyectos a los municipios, porque esta vez si nosotros asignamos un proyecto a un municipio, ese recurso queda de alguna manera obligadamente reservado para ellos. Si no lo ejecutan, nos están haciendo perder inversión a toda la región. Claro. Por tanto, va a haber mucha más exigencia de acción a los municipios. Justamente por eso le quería preguntar el tema de los proyectos. Qué bueno que el municipio de Antofagasta está presentando proyectos, porque con el alcalde anterior era muy poco, por no decir nulo, la gestión en cuanto a la presentación de proyectos. Fue una crítica que se hizo también y que se ha hecho en general a los municipios, como que no presentan tanto proyecto. Esa crítica era la crítica cuando habían intendentes. Y que era una crítica bien tramposa porque en el fondo los intendentes tenían servicios que
no ejecutaban proyectos y era más fácil echarle la culpa a los municipios que a los servicios, pues dependían del intendente. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, en el fondo, si tú quieres, yo te puedo mencionar algunos servicios que han sido incapaces de ejecutar sus presupuestos, como por ejemplo el Servio. O sea, el año pasado debían haber ejecutado 18 mil millones de pesos y solamente ejecutaron 2 mil millones de pesos. Pero es muy poco para todo lo que tenían. Entonces, si te fijas, casi siempre se puso la crítica desde la intendencia en contra de los alcaldes. Pero la verdad es que San Pedro de Atacama tenía una rendición y una capacidad de formular proyectos con Sandra Berna que era mucho mejor que muchos servicios en su momento. O sea, yo fui core y yo fui testigo de eso. Entonces, si tú quieres, en el fondo, hay que hacer las distinciones. O sea, problemas de formulación de proyectos es algo más bien transversal. Y por eso es que en la estrategia minera nosotros estamos buscando diseños de proyectos que nos ayuden a formular proyectos y a hacerlo más rápido. Porque aquí hay un problema de mejorar la capacidad técnica de todos, no solamente los municipios. Ahora, sin duda que hay municipios que son brillantísimos en la formulación de proyectos. O sea, por ejemplo, Mejillones. Marcelino tiene una capacidad de generar buenas ideas y proyectos, y además que tiene la generosidad de compartir esos proyectos con otros municipios. Para terminar, gobernador, el corredor bioceánico ha sido un tema muy importante. Hemos visto que el puerto de Antofagasta también está impulsando mucho ese tema. ¿En qué está el corredor bioceánico? ¿Cómo van las inversiones públicas? ¿Qué falta? ¿Cuál es la proyección? ¿A cuántos años? A ver, el corredor bioceánico es la apuesta de que va a venir carga desde Brasil, Argentina y Paraguay, y que esa carga va a salir por nuestro puerto hacia China. Está llegando carga. Están llegando carne, están llegando frutos. La pega nuestra es que lograr que esos alimentos que están llegando, parte de ellos queda acá y nosotros podamos acceder a alimentos más baratos. Y ese es un trabajo que estamos haciendo junto al SAC para ver si podemos lograr algunos centros de distribución dentro de la región que permitan traer carga sin problemas, por ejemplo, el tema de la mosca de la fruta o problemas de la fiebre aftosa, por ejemplo, claro. Y así garantizar las mejores condiciones para Chile. Pero que en la región que más le da al país también pueda acceder a alimentos más baratos. Pues esa es la apuesta. Entonces, eso ya está ocurriendo. Y en términos de inversiones, viene este gran convenio con el MOB, donde la primera gran obra ahora ya va a empezar este año, que es la vía entre Calama y San Pedro. Eso se va a empezar a construir. Fue un convenio de programación que nosotros hicimos con el MOB y que va a ir acelerando esas inversiones. Ya está reparándose la vía que une Calama con Tocopilla, vía Chuquicamata. Eso también está en reparaciones. Y se vienen algunas inversiones interesantes acá con zonas de descanso de camiones, que es lo que no existía. O sea, se había hablado del corredor bioceánico, pero nadie había pensado, bueno, ¿qué hacemos con tanto camión en la región? Esas cosas se están haciendo, como también ya empieza la urbanización de la zona franca paraguaya en La Negra. Ya están los espacios para emprendedores en La Negra y hemos conseguido con el puerto que los emprendedores puedan acceder a precios preferenciales ahí, porque en el fondo lo que queremos es que haya mayor inversión y más trabajo regional. ¿Un puerto para Tocopilla está dentro también de las posibilidades? De hecho, entiendo que están licitando ya el estudio para hacer ese estudio y poder en el fondo demostrar si es cierto lo que todos decimos que es, porque Tocopilla tiene aguas profundas y que podría perfectamente competir en la Chancay. Entonces eso ya se está haciendo, pero también ahí lo que vamos a hacer, nosotros vamos a traer el foro de gobiernos subnacionales y vamos a hacer un evento en Tocopilla, un evento en San Pedro y el evento acá en Antofagasta y Mejillones. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti. Un gran abrazo a todos los que nos están viendo. Y a ustedes, agradecerles por su sintonía. Sigan conectados y conectadas a las redes sociales de Diario Regionalista y nos vemos en un próximo capítulo de Agenda Norte.